te atreves a llorar en público? ¿Te da vergüenza exponerte a la mirada de los demás? ¿Evitas situaciones donde no te sientes seguro? La vulnerabilidad es un concepto que ha sido relacionado con debilidad. Sin embargo, es una condición humana que nos lleva a enfrentar nuestros miedos para mostrarnos y aceptarnos tal y como somos. Más que debilidad, la vulnerabilidad es la fortaleza para enfrentarnos a la vida. Hoy, en Diálogos en Confianza, reflexionemos en por qué la vulnerabilidad no es debilidad. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y como ya vieron, el día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece fascinante, que es el tema de la vulnerabilidad. Y estuvimos preguntándonos en las juntas que tuvimos para platicar de este tema, por qué muchas veces juntamos la palabra ser vulnerable o la vulnerabilidad con la debilidad. Consideramos que una persona que no es valiente entonces es vulnerable. Y yo creo que es muy importante entender cuando hablamos de vulnerabilidad de qué estamos hablando, porque realmente la vulnerabilidad no es debilidad, es otra cosa completamente diferente que al final del programa vas a entenderla en su totalidad. Yo creo que este es un programa que va a cambiar muchas de las percepciones que tenemos y sobre todo vamos a seguir hablando de emociones que, como ya sabes, los miércoles a eso nos dedicamos, a hablar de todas estas cosas que son invisibles pero que forman el mundo en el que vivimos, forman las relaciones que tenemos, nos forman a nosotros mismos. Es importantísimo y el día de hoy la vamos a dedicar a la vulnerabilidad. ¿Tú te has sentido vulnerable? ¿En qué situaciones? ¿En tu familia se permite? ¿Qué pasa cuando hay un momento en el que te estás mostrando vulnerable? ¿Qué te dice tu entorno? ¿Qué te dices tú mismo? Cuéntanos, ya sabes que las redes van a estar abiertas para escucharte y por supuesto este programa tiene sentido porque ustedes están aquí. Así es que, bueno, pues buenos días a los intérpretes de lengua de señas mexicanas. El día de hoy está con nosotros Istiel Caneda, Alberto Mujica y Lía Vadillo. Me da mucho gusto saludarlos, chicos. Y por supuesto también mi queridísima Anaí. Anaí, ¿cómo estás? Buenos días, Cris. Qué gusto estar el día de hoy con ustedes. Empezando bien el día, cafecito, diálogos en confianza. Hablemos de vulnerabilidad. Yo leyendo sus mensajes hoy, Cris. Claro que sí. Qué padre estar juntas un miércoles más. Y bueno, el día de hoy tenemos como invitados a Gabriel García Mellado. Él es psicólogo y coordinador general de Hombres por la Equidad AC. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, Cristina? Muy buenos días. Buenos días a todas y todos. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿A ustedes? ¿Te sientes vulnerable entre mujeres? Fíjate que la experiencia de los hombres a veces nos cuesta trabajo. Pero hoy te toca que estar aquí, en el foro estamos puras mujeres. ¿Y tú qué te parece? Rico, muy rico. Muy rico. Muy interesante, era para nosotros importante tener la voz masculina, ¿no? Saber qué es lo que pasa desde los hombres con este tema. Estoy segura que nos va a encantar escucharte y sobre todo, pues bueno, estás en Hombres por la Equidad, vamos a ver qué nos dices. Muchísimas gracias por estar aquí. Patricia Krast también está aquí con nosotros. Ella es psicóloga clínica, psicoterapeuta corporal y existencial humanista. Ella es socia fundadora del Instituto Latinoamericano de Estudios en Resiliencia Aplicada. Pati, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días por la invitación. Al contrario, gracias a ti, qué gusto que estás aquí con nosotros. Y también está con nosotros Sandra Gordillo Rincón. Ella es psicoterapeuta gestalt y corporal humanista. Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, contenta de estar aquí, contenta del tema. Vulnerable por estar en televisión. Cuando fui niña, mi primera experiencia en la televisión fue que se me olvidó la canción y tenía que presentarme en un programa y en medio de ese se me olvidó la canción. Entonces, eso es como muy común, ¿verdad? O sea, sí, de repente, o sea, el saber que estás frente a las cámaras y como ponerte en ese mood, te hace estar muy... Y todo ese tiempo me ha tocado estar fuera. Bueno, o sea, lo que recuerdo son unos ojos, no me acuerdo de quién, pero que me descalificaron. Y desde entonces he estado tras bambalinas. Es la primera vez que me siento a volver a estar en las cámaras después de que era niña. Entonces una sensación muy bonita. Cuando me dijeron, tema vulnerabilidad, me acordé de cuando era niña, dije...
hoy toca. Fíjate. Hoy toca. Hoy toca. Y hoy no me voy a quedar callada. Y hoy no me voy a quedar callada, exactamente. Hoy sí me la sé porque es mi canción. Exactamente. Qué importante. Muchísimas gracias. Qué buen comentario para empezar. Oigan, pues a mí me gustaría que me acompañaran a ver el siguiente testimonio de Miguel Ángel. Él se ha sentido vulnerable durante mucho tiempo, ha tenido miedo, se escondió y él decidió un día pues enfrentar estos miedos, poner esta vulnerabilidad sobre la mesa, o sea, darse cuenta que era la única manera que él podía salir de donde estaba, y vamos a ver hoy cómo se encuentra. Acompáñame a verlo. He sido vulnerable en varios momentos de mi vida porque sí hay miedo, sobre todo el miedo que me ha paralizado en algunos momentos. Sentir que no puedo con un problema, sentir que no puedo con el trabajo, sentir que no puedo con una relación de pareja, que no tengo las capacidades ni las habilidades, sentirme a veces hasta menos. Al crecer, esa inseguridad me llevó a guardarme muchos procesos personales, entre ellos mi orientación sexual, en la cual pues lo mantuve en secreto por mucho tiempo hasta que tomé la decisión de ya no vivir esa doble vida. En su momento eso me hacía muy vulnerable porque mi familia hablaba en relación a las otras personas que también eran gay, pero eran situaciones de mucha agresión, insultos y burlas. Y yo pensaba dentro de mí, pues eso que dicen de ellos, también yo lo soy. Algunas ocasiones pude lograr romper con ello y mostrarme tal cual como soy, entonces me daba chance de llorar en público. Además yo me consideraba y me sigo considerando un tanto sensible. Puedo llorar en público viendo una película. Ahora puedo darme chance también de abrazar, de decir palabras afectivas que antes no. Y alejarme de estas ideas que lo femenino es negativo, que lo femenino es debilidad, que lo femenino hay que estar conteniendo y que hay que ser nosotros los proveedores de ellas. Reconocernos vulnerables, creo que las ganancias son sentirnos seres humanos, que hay momentos en la vida en los cuales no siempre vamos a estar con esa fuerza, con esa valentía, que hay ocasiones en las cuales sí nos acobardamos, tomamos nuestra distancia, y ese sentir ser humano pues es todo. Transitamos por todas las emociones, por todos los sentimientos, y que hay cosas que he hecho con miedo, pero las he hecho, y que al final está la valentía que he aplicado en mis decisiones. Y esa fortaleza es la fuerza, la energía que me permite continuar con la vida y continuar con mis metas. Muchísimas gracias por este testimonio, y creo que él nos demuestra, nos pone un ejemplo de muchas situaciones que efectivamente hemos vivido de una u otra manera todos y que nos ponen frente a este sentimiento de vulnerabilidad. ¿Qué es para ti la vulnerabilidad? Bueno, la vulnerabilidad yo considero que es una fortaleza resiliente. Pero también podríamos caer en romantizar la vulnerabilidad cuando esta toca la vergüenza, ¿no? O cuando estamos siendo vulnerados. Yo creo que hay que diferenciar dos aspectos. Uno, la vulnerabilidad como una condición humana, como lo decían al principio del programa, en la apertura del programa. Y otra, como parte de nuestra condición humana, como una fortaleza resiliente, como algo que nos puede impulsar al crecimiento. Y otra, la situación en la que estamos siendo vulnerados y que esto toca con la vergüenza y que sí podría convertirse en una debilidad. O sea, estas dos diferencias que pones es una, el sentimiento que yo experimento, y la otra, una postura en la que alguien más me pone. Una postura en la que alguien más me pone, que me está vulnerando y que puedo caer en una indefensión, ¿no? En lo que se llama la indefensión adquirida, que lo trabajamos mucho cuando estamos apoyando a víctimas, ¿no? O a sobrevivientes, me gusta más decir este término, de violencias, ¿no? Entonces, ¿qué es la vulnerabilidad? Pues yo pienso que es parte de nuestra condición humana. No te podría dar así una
definición como tal acabada porque considero que no la hay. Sí, sí, y como Sí. todos los sentimientos y Pero todas las que- emociones, ¿no? Como que es difícil poner una Es una difícil, pero definición. creo que sí ha sido muy opacada por toda esta cultura que se le llama la japicracia, ¿no? O sea, la dictadura del optimismo a fuerza, al que hay que estar feliz, exitosos, y que además la resiliencia se ha confundido con esto, ¿no? O sea, si eres valiente, eres resiliente. Si eres vulnerable, no eres resiliente. Como si hubiera así un termómetro, ¿no? Un detector, un calificador de si yo me muestro fuerte, no lloro, si soy valiente, si no me caigo, si le echo ganas, como dice la gente. Entonces, soy resiliente. Es como poner esta idea de los totalitarios en este mundo también de las emociones, ¿no? Sí, sí, los totalitarios en las Uno emociones. o no. Así es, así es. Ok, ¿tú qué dirías que es ser vulnerable? Bueno, lo que pasa es que también la vulnerabilidad es un estado en el cual se siente un peligro, ¿no? Como un acecho del peligro, ¿no? Entonces, cuando se acepta vulnerable, entonces es aceptar que estás ante un peligro y eso se identifica como debilidad. Y cuando te identificas como vulnerable, identificado como débil por los hombres, pero también por una sociedad que produce, que tienes que estar óptimo, productivo, al tanto de todo, con control, entonces no encajas ahí, ¿no? Y esto en el sentido, pues me lo trae justamente en el sentido de los hombres. Si tú no eres productivo, no tienes control, no tienes poder, entonces eres visto justamente como débil, ¿no? Lo cual nos hace daño a nosotros mismos y en las demostraciones que no soy vulnerable, que no soy débil, hacemos daño también a las demás personas. Hace rato comentaban y en la plática programa y me encantó lo que decían, porque creo entonces que el ver la vulnerabilidad, ¿qué es la vulnerabilidad? Es una posibilidad, ¿no? Es una posibilidad de vernos diferentes, como hombres, como mujeres pertenecientes a una cultura neoliberal y economizada y productiva. Esto es la posibilidad incluso de cambiar una sociedad, de ser introspectivos, de ser introspectivas. Claro, ¿no? Sí, o sea, cuando de repente me siento vulnerable como varón, por ejemplo, es una parte de mí que tal vez nunca he explorado, ¿no? Esa es la posibilidad de verme diferente, o sea, encontrar una parte mía que nunca me he atrevido a ver, a visualizar, a sentir, a ser mía, a saber qué habita en mí. Sí, pero o que me da miedo volver a sentir, ¿no? Mi pareja, falleció mi padre y mi pareja me dice, como un año después, cuando veo algo que me atraviesa y me abraza y casi me dice, ven, y entonces como yo sé lo que es el dolor y no quiero sentir ese dolor, ¿no? Probablemente me pasa también en el sentido de que si me ve ella vulnerable, entonces, todas estas ideas que tenemos irracionales los hombres, ¿no? Claro. De que entonces me va a ver, y entonces me cuesta trabajo, ¿no? Y evocar ese dolor. No solamente es algo que me pasó, sino también algo que sé que no quiero pasar porque dentro de mí mismo tengo introyectado que no tengo que ser débil. Una serie de ideas otra vez irracionales en torno a las mujeres y cómo nos ven y los hombres, y el poder que podemos pensar que Importantísimo. tenemos. Adelante. La vulnerabilidad es algo que negamos y que es inherente a todos. Y creo que la pandemia nos los vino a decir a todos. El dar terapia, ¿no? Y estar tú sentada de este lado del consultorio con tu paciente y decir, estamos iguales. Te pasa a ti y me pasa a mí, pasa en otro lado del mundo, o sea, pasa en todos lados. Nos dejó vulnerables y vistos a todos, ¿no? Entonces es algo que se niega y que, por otro lado decías, esta parte de ser como somos, esta expectativa que hay de cómo deberíamos de ser, ¿no? Esta japicracia que me encantó, que decía Patti, a ver, debemos de ser felices, debemos de ser, en el momento que dejamos de tocar
sentimientos que no consideramos correctos, en ese momento dejamos de estar completos. Y si entonces no tocamos la vulnerabilidad, ¿de qué manera podemos ser creativos y podemos innovar? Si estamos haciendo y repitiendo patrones de todo el tiempo y estamos haciendo lo mismo, ¿no? Porque a mí me dijeron que yo debería de ser de tal manera. A ver, pero ¿por qué entonces crees que es considerada, o en qué momento se considera la vulnerabilidad como una desventaja, o sea, como una debilidad? Mira, si lo viéramos como mujeres, estamos ahorita que tenemos que ser todo y aparte estar lindas, ¿no? Y ojo que llores, porque entonces te van a pisar. Entonces no tienes que llorar. Entonces aprendemos a acorazarnos, porque el otro, si sabe el otro dónde me duele, me va a pegar. Claro. O sea, digamos que si yo expreso mi vulnerabilidad, ¿sería como un permiso al otro a que abuse de mí? Pareciera ser que nos dijeron eso, porque entonces vivimos en la cultura de la desconfianza. En vez de decir, ojo, se me rompió la pierna, por favor, ¿puedes pasar con cuidado? No, yo soy fuerte, a mí no me duele nada. ¿No? Entonces, acorazarnos todos es negarnos una parte para ser mucho más auténticos, mucho más espontáneos, pero la espontaneidad no es una cosa que se aplaude. Yo debo de ser y debo de venir aquí como se supone que me debo de comportar por quién sabe quién. Sí, quién sabe quién puso las reglas. Oigan, pues bueno, vamos a ir a un corte. Empezamos un poquitito tarde, pero no se vayan, quédense con nosotros. Vamos a seguir hablando sobre la vulnerabilidad. Quédate con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. La vulnerabilidad puede transformarse en fortaleza si identificas las situaciones que te hacen sentir expuesto, incómodo o inseguro. Gracias por continuar con nosotros en su programa Diálogos en Confianza. Quiero recordarles que en este momento, para que ustedes sean partícipes también de la conversación, como lo mencionó Cris, porque su participación es súper importante para construir este programa, estamos en vivo en 3 redes sociales, no tienen excusas para no ser parte de ella: Twitter, Facebook, YouTube. Ya saben y conocen la dinámica. Si ustedes en algún momento me dicen, Anaí, quiero que sea mi comentario anónimo, así lo haré, así que también escríbanme por ahí, quiero que sea anónimo, ¿no? Estamos en un espacio de confianza para que ustedes comenten, y como siempre, la línea del Centro de Contacto con la Audiencia también disponible para ustedes en el 55 51 66 40 00 para que nos escriban sus testimonios, en qué momentos se han sentido vulnerables. Vaya, ya tengo varios de ustedes, de sus comentarios, se los compartiré al panel, pero bueno, para que sigamos la conversación. Antes de continuar y de leer sus comentarios, yo quiero invitarles a que se conecten con nosotras el siguiente miércoles. Es un tema muy importante en nuestro día a día. La pregunta es, ¿ustedes saben qué son riesgos sanitarios y cuál es nuestra responsabilidad para que estos pues estén cubiertos? La verdad es que es una pregunta muy compleja, Cris, pero igual tal vez no saben qué significa esto, pero también si yo les pregunto, a ver, ¿ustedes se han automedicado? Va una. ¿Qué tan frecuente consumen alimentos en la vía pública? Vamos 2. ¿Hierves el agua? ¿Lavas tu tinaco? ¿Cisterna? ¿Recipientes? Cris, tenemos muchísimos de estos ejemplos y de estas preguntas de riesgos sanitarios que la verdad es nuestra vida cotidiana y que tenemos que hacernos responsables de ellos. No se pueden perder este programa de la siguiente semana. Es protección contra riesgos sanitarios. Sí, así muy que, importante. Muy importante. Toda la semana, ¿no? Vamos a estar hablando de esos temas. Vamos a estar hablando de estos semana. temas y el miércoles vamos específicamente a hablar sobre específicamente a hablar de esto. Así que para que estén con Cris y conmigo en esta conversación, no se lo pierdan. Ahora sí, quiero leer algunos de sus comentarios que hemos recibido en redes sociales. Lucy Fears nos pone, dentro de mi familia, hablar de emociones está mal visto. Yo soy una persona que se desborda muy fácil a llorar cuando algo me duele o estoy estresada. Yo batallo con depresión y con ansiedad. Muchas veces cuando hablamos en familia y yo comenzaba a llorar, invalidaban lo que sentía y decían que ya no me iban a escuchar si lloraba. Eso me hace sentir horrible porque pensaba que el problema era yo por tener todo a flor de piel. Ahora sé que no tienen nada de malo y cuando llego a llorar frente a ellos les digo que es mi forma de expresar
lo que siento. Otro comentario de Surisadai Martínez Domínguez dice, muy interesante el tema de hoy. A mí en lo personal me ha costado trabajo ocultar mi vulnerabilidad, ya que desde pequeña mi mamá me regañaba y me enseñaba a no mostrarme débil ante los demás. Y ahora en el trabajo oculto mis miedos y emociones, lo más que puedo por miedo a que me vean, entre comillas, débil. Yo sufro de ansiedad y un miedo a convivir en el mundo exterior. Más de tanto ocultarlo, ya me acostumbré a sufrir en silencio, nos comenta a través de Facebook. Otro comentario que también está relacionado con la familia. Mi familia me ve mal porque fácilmente lloro ante situaciones de tristeza y alegría, nos dice Laura Aguayo. Pero soy tan fuerte que ni enferma dejo de cumplir mis obligaciones. Mis temores e inseguridades las he enfrentado con valentía, pero con humildad, haciendo mi mejor esfuerzo. Busco soluciones aun cuando mi familia no me apoye y después se convencen que en efecto sí soy sensible y que tengo miedo, pero pues yo no me venzo, nos dice Laura Aguayo. También recibimos otro testimonio anónimo que nos dice, nunca he sido buena en el tema del amor o relaciones en pareja. Hace unos meses le confesé a un hombre que me gustaba y nunca me había sentido tan vulnerable, pero a la vez empoderada. No sé si eso tiene sentido. Hace unos días terminó por rechazarme, me duele, pero me gusta la sensación de haberlo intentado. Son algunos de los comentarios, Cris. Qué interesante. Muy interesantes los comentarios. Y creo que así como este testimonio anónimo y lo que nos han escrito el resto, y lo mencionábamos previo al programa, creo que en algún momento todas y todos nos hemos sentido vulnerables en algún momento de nuestra vida. Ya veíamos aquí en el canto. No, bueno, todo el tiempo. Todo el tiempo. Estando frente a ustedes en este momento, ahorita, me siento vulnerable. En este momento. Y creo que es parte de lo que vamos a ver en esta cápsula que tenemos con Gabriela Yepes, porque ella justo nos habla de esto, de que todos en algún momento nos hemos sentido de esta manera. Vamos a verlo y ahorita comentamos sus testimonios, Cris, que hay mucho que platicar. Sí. Yo empezaría como por dividir primeramente lo que es ser vulnerable, ¿no? Como una condición ontológica del ser humano. Sí, somos limitados. Y dado que somos limitados, somos frágiles, somos imperfectos. Y desde ahí somos susceptibles a, pues, de entrada a la muerte, ¿no? En el concepto amplio, y a partir de ahí a todo lo que signifique muerte como cambio, como pérdida, como el antes y el después. Otro me parece que es la conciencia de vulnerabilidad, que es reconocer que soy vulnerable, reconocerme, identificarlo, asumirlo, integrarlo, como parte de mi ser persona, ¿no? de este ser humano que soy. Y por último sería como el sentimiento de vulnerabilidad, que el sentimiento, yo a lo que me refiero con ello es, digamos que se expresa en el sentimiento de vulnerabilidad mi unicidad. Es como yo lo interpreto, cómo lo decodifico, cómo filtro esto que estoy sintiendo y desde ahí interpretarlo como algo malo, como carencia, como insuficiencia, como esto, una debilidad. O puedo filtrarlo desde el reconocimiento de una realidad. Para poder reconocerla y asumirla, necesitamos tocar la experiencia. Si tocamos nuestro ser vulnerable, a final de cuentas, también tocamos nuestro ser precario, pero junto con ello, la posibilidad. Viktor Frankl diría, la muerte es un acicate para la vida. Entonces, rendirme ante este ser vulnerable, precario, limitado que soy, es también poder voltear hacia la posibilidad. Es la posibilidad de mirar hacia lo luminoso, ¿no? De tocar con la gratitud de ser el que soy y darme permiso de ser el que soy, reconociéndome valioso. Entonces creo que reconocer la vulnerabilidad es el acceso al amor, al sano amor por uno mismo y por los otros, y también a la libertad, a esa capacidad de autodeterminación, ¿no? Esa libertad saludable que nadie me puede privar, de la que nadie me puede quitar. Muchísimas gracias a Gaby. Yo creo que lo describe perfectamente bien desde donde lo estamos planteando todos nosotros, ¿no? Ella habla de estas tres formas diferentes y bueno, cómo la podemos integrar, y es el camino al amor, ¿no? Y a la libertad. Creo que es muy importante. Y bueno, retomando lo que dicen los de estos, adelante, por favor. Retomando, bueno, lo que nos compartían en las redes, uno de los testimonios donde esta mujer habla de yo siempre lucho, salgo adelante, no me dejo vencer, no me venzo,
yo quisiera compartirle que rendirse también es de guerreros. O sea, los guerreros también se rinden cuando, ¿no? Es saber hasta dónde, ¿no? Pongo en riesgo mi vida emocional, ¿no? Mi vida física, mi salud, etcétera, y decir con esto no puedo. Y está bien rendirse. Está bien rendirse, está bien tocar con esta vulnerabilidad, con los límites, ¿no? Como nos compartía ahora Gaby, perdón, y decir, ok, con esto no puedo. O sea, uno no es resiliente todo el tiempo, 24 horas y en todas las áreas de la vida y ante todas las circunstancias. O sea, yo puedo ser muy valiente en esta batalla y puedo salir adelante, pero en esta otra, ¿no? Tal vez necesito tocar con mis límites y decir necesito apoyo, necesito ayuda. Por eso considero que integrar la vulnerabilidad a nuestra vida nos da esta perspectiva humana, ¿no? Claro. De cercanía, de compasión con el otro y conmigo mismo. Claro. ¿no? Conmigo Muy misma. importante, yo creo, esto que dices. Perdón, y quería agregar algo de la cuestión de la ansiedad, que ahora es como lo que está, sí, pero fuertísimo para nosotros como psicoterapeutas. La ansiedad es esta, como este escenario psicocorporal que está pidiendo ayuda a la persona, la vida emocional de la persona, porque detrás de esta ansiedad está todo este llanto no expresado, todo este miedo no compartido, etcétera, ¿no? Claro. O sea, creo que la ansiedad se está volviendo como un termómetro, ¿no? Sí, y también como, ¿cómo decir? Como una, no digo una simulación, sino una manera de decir lo que no estoy pudiendo decir, porque lo digo a través del ataque de ansiedad. Y creo que es mejor llorar que tener un ataque de ansiedad. Se siente mejor llorar Claro. que tener una... Y se siente mejor hablar, porque parte de expresar sí. la vulnerabilidad es a través de la palabra, ¿no? Algo que nos estaban diciendo, Sandra, mucho aquí en estos comentarios, es con respecto a las familias. Y me llama mucho la atención, porque no sé por qué creo que tenemos como esta falsa creencia de que todos en la familia tenemos que sentir igual, ¿verdad? Y ella, fueron dos o tres que dijeron, en mi familia me ven raro porque yo sí lloro, porque yo sí expreso, pero después también decían, pero soluciono, ¿no? O sea, claro. es como esto de alguien que se atreve, lo señalamos. Sí, mi padre me decía, ¿qué ganas con llorar? Piensa que no te duele, piensa que no hace calor, piensa, ¿no? Y entonces eso logró una coraza muy fuerte y sí, unificó a la familia, pero la unificó en una frialdad, en un silencio, en cosas no dichas, ¿no? Entonces, esto no da armonía, esto no da amor. Cuando yo veo esta coraza tan grande, digo, a ver, no, y empiezo a trabajar y empiezo a ver mi vulnerabilidad, encuentro que no soy perfecta y eso me alivia. O sea, decir, no soy perfecta, soy además diferente, tengo derecho a ser diferente aunque me vean diferente. Y entonces empiezo a llorar y dicen, uy, esta ya se volvió débil, ¿no? Y me doy cuenta que encuentro valor lejos de debilidad, porque entonces empiezo a quererme a mí misma, a defenderme, a entenderme. Y ahí puedo ser más compasiva con los demás. Ahí realmente me puedo conectar con los demás, porque no me conecto desde esta coraza, sino desde, mira, también le pasa, también está, también podemos llorar, ¿no? De pronto es como si los psicoterapeutas también no pudiéramos llorar, ¿no? Y entonces dice, pero ¿y si lloro? Me dicen mis alumnos, ¿y si lloro? Digo, ¿y si te ríes? O sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, no, si yo puedo expresar y se me sale la lágrima, es como si eso fuera algo malo. Al contrario, le estoy diciendo al otro, tú también puedes, yo también puedo. Y no tengo que poder, como decías, Patricia, no tengo que poder todo el tiempo. O sea, puedo con lo que puedo. Y esto, poder llorar, me alivia y me hace más libre. Y me hace más libre de comunicarme con un otro. Ahora, me llama esto la atención de
hay veces que no puedo. O sea, es que estoy pudiendo al rendirme, ¿no, Pati? O sea, Claro. estoy pudiendo, o sea, ¿por qué está mal visto, no? O sea, finalmente también el tomar la decisión de decir hasta aquí. No puedo. Pues también es una decisión tomada, ¿no? Sí. O sea, como que no nos damos cuenta que somos partícipes de todo. Parecería que en el momento en el que me vuelvo vulnerable, estoy olvidándome de mi ser, como si estuviera saliéndome de mí misma y dejándome ahí expuesta, y no es cierto, es una falsedad. Y ¿no? viene el sentimiento de no soy suficiente, y yo diría, no soy suficiente ¿para quién? Claro. Por eso esta parte de decir, a ver, me reconozco imperfecta, me libera. Claro, ahora el mensaje de tu papá era, si lloras no vas a ser parte de la familia. O sea, al Claro. final de cuentas, ¿no? O sea, ¿para qué yo aquí? No eres gordillo. Sí, ahorita, gordillo, exacto. Sí, o sea, los gordillos, Claro, los no gordillos, perteneces. sabemos que llorar no tiene sentido. No hay permiso Claro, no para hay llorar. permiso No hay para permiso. llorar, ¿no? Pero encontramos todas estos casos extremos en las familias, o sea, estos casos que brincan, que son diferentes y que nos enseñan tanto, ¿no? Híjole, y que la familia es fundamental. O sea, cuando dices, es que no eres gordillo, es, no pertenezco a este núcleo que es importantísimo para mí. Pero ahorita que decían, me venía a la mente, claro, todos estos valores que se transmiten a través de la familia y diferentes instituciones, creo que vienen de un patriarcado, esto es, de una valorización de lo masculino. De lo masculino, claro. Entonces, todo esto que estamos hablando son valores de fuerza que aparte se atraviesan con una sociedad de mercado, la cual tú tienes que ser fuerte, tienes que producir, tienes que sonreír. Todo aquello que es femenino no es importante. Y me recuerdo, y retomando justamente el ejemplo de la compañera, creo que era Gaby la que escribió, me viene mucho a la mente, hablando justamente de estos valores masculinos. Cuando yo trabajé en Cavi, llegaban muchas mujeres queriendo, a partir de lo que les había pasado, de la violencia que habían vivido, ellas llegaban con toda la disposición de decir, es que ya no voy a ser así, en diferentes discursos, pero decían que ya no quieren así, ahora querían ser fuertes. Y me venía a la mente un ejemplo, una metáfora muy bonita que me compartían la gente que había tomado formación con Fina Sanz. Decía que a veces pensamos que la fuerza es como un roble, ¿no? Que tenemos que ser como un roble, que viene un aire huracanado y no te mueve, porque el roble es fuerte. Es fuerte, resiste. Pero el asunto es que el roble no solamente es fuerte, sino también es rígido. Es rígido. No se mueve ni un centímetro. Es masculino en realidad. Pero hay otro tipo de fuerza. Es como un bambú. Viene el aire huracanado y si se mueve, es más, se dobla. Juega con el viento. Y si vemos lo que, por ejemplo, las feministas nos han enseñado, es que si no solamente es un bambú, y justo platicando justamente el ejemplo que nos daba hace rato, de personas que han vivido violaciones a derechos humanos, también igual que las feministas, nos han enseñado que si están juntas, entonces viene el aire huracanado y no es un bambú, son muchos bambúes que juegan con el viento y detienen el viento. Es otro tipo de fuerza que va más por lo femenino. Esto es, sí soy capaz de sentirme vulnerable, de ser, pero seguir siendo, pero que no se nos ha enseñado. Claro. Entonces, esta persona rígida como un roble, a final de cuentas, a largo plazo, va a tener consecuencias. Claro, Sí, se puede porque- romper con un viento sí, fuerte, claro. ¿no, Gabriel? Ahora, algo que estás repitiendo una y otra vez que me llama mucho la atención es esto de, es que ser mujer está mal visto, lo femenino está mal visto, ¿no? Entonces, estás diciendo que la vulnerabilidad es algo que se ha permitido más a las mujeres, al sexo femenino. Desde un estereotipo, bueno, desde una perspectiva de género, se tolera más. Digamos que la sociedad dicotomiza, al ser una sociedad patriarcal dicotomiza, ¿no? O sea, hay hombres, mujeres, femeninos, masculinos, invisibiliza otras diversidades, ¿no? Y entre ello, los hombres crecemos con una identidad masculina que va a negar lo femenino. Esto es, nos empezamos a dar mensajes, es algo muy burdo, desde esto hasta más, por ejemplo, gritas como niña, Sí. corres como niña, pegas como niña.
Es mucho más complejo que eso, pero entonces tienes que comportarte demostrando al resto que no eres lo contrario. Tienes que aguantar, ser fuerte, ejercer violencia, competir, no solamente competir, ganar, ¿no? Fracasas si no ganas, si no te impones al otro. Si alguien te mira feo, tienes que... Entonces, todo lo contrario no es importante, no es venerable. ¿Por qué? Porque es de lo femenino. Ahora, van a intervenir otras cosas, como cuestiones de clase, etcétera, Claro, ¿no? claro. Pero estos ejemplos que pusiste son muy importantes porque son las narrativas que escuchamos todo el tiempo, ¿no? De hecho, hemos visto hasta ejemplos donde les dicen a las niñas, corre como niña y corre de una manera, ahora corre como niño, a la misma niña y corre diferente, ¿no? Entonces, sí es clarísimo esto, pero me llama mucho la atención porque entonces... ahora que las mujeres hemos entrado al mundo laboral, entonces tenemos que dejar de ser vulnerables. Ahí viene la Por- trampa. claro, ahí viene la es trampa. una trampa. Claro. Con esto de la mamá luchona, ¿no? La famosa imagen esta. Doña Lucha. Eres doña, ¿no? Eres la mamá luchona. Ajá. Entonces también por el testimonio que nos compartía esta chica que dice que ella siempre llora o el llorar es una manera que ella tiene más experimentada de comunicarse, es estigmatizada, ¿no? Por su familia. Y esto es cierto, o sea, también en estos momentos, en ciertos ámbitos, y esto de ser la mujer superpoderosa y también la mamá luchona, entonces si hay una mujer que llora, también para las mismas mujeres, así como vemos a los hombres que lloran débiles, también nosotras las estigmatizamos. Claro. Y entonces se escucha mucho, también lo he escuchado en series, por ejemplo, españolas y en series de televisión, etcétera, esto de decirle a alguien que llora como una manera de expresión, estás border, como si, y entonces se ha sobrediagnosticado en la psicopatología el trastorno limítrofe de la personalidad. Estar border o estar viviendo una experiencia borderline no tiene nada que ver con expresar la vulnerabilidad. Claro, y con expresarla, o sea, con el llanto, porque aparte porque el llanto... cuidado, Sí, porque cuidado, entonces ¿no? la vulnerabilidad se está estigmatizando hacia la locura, o sea, estás border, estás loco, estás débil, lo vulnerable es similar entonces a la locura, Sí. a tener A un problema de trastorno, salud a un mental. problema de salud mental. Claro. Porque entonces ella siempre llora, es débil, está medio mal, ¿no? Sí. Entonces, esto nos lleva mucho más a ocultar la vulnerabilidad, a esconderla, ¿no? Claro. Oigan, me gustaría un que me poco- acompañaran a ver el siguiente material. Vamos a ver qué es lo que nos dicen justo sobre los mandatos sociales. O sea, los mandatos sobre todo masculinos, que socialmente se repiten una generación tras otra y entonces hace que los hombres pues no tengan acceso a las emociones de la manera que nosotros la tenemos y el daño también que les hace. Ahorita regresamos a comentar el caso. Acompáñame a ver. Sí. Los hombres, para no sentirnos vulnerables, cuando aprendimos esos mandatos tradicionales de género, que es decir, desde la cultura patriarcal, la cultura machista, pues una forma de responder para no sentirnos vulnerables es la violencia. Y la violencia hacia las mujeres, hacia otros hombres o hacia uno mismo. Por supuesto, todo lo que parezca femenino va a ser rechazado por un sector de los hombres, porque esto pondría en duda mi masculinidad, ¿no? Así. ¿Pero qué masculinidad? Pues una masculinidad machista. Y entonces los mandatos de género nos enseñan a los hombres que tenemos que aguantar. La pregunta es, ¿qué hago con esta tristeza? ¿Qué hago con este miedo? ¿Qué hago con este enojo que está al interior y que esto me pone en mayor vulnerabilidad? Y muchos de los riesgos que corremos los hombres con nosotros mismos tiene que ver con no reconocernos vulnerables. Y una de las preguntas que le he aprendido a mi pareja, me dice, ¿qué te está enseñando esta emoción? Desde el mandato tradicional me diría, pues aguantarme y no quebrarme. Pero desde otro lugar, como hombres, nos invitaría a darnos cuenta de la importancia que tengo
para aprender a gestionar mi vida emocional y que esto no me genere un daño físico, cognitivo y que se traduzca en prácticas de violencia conmigo y con otras personas. Aprender de nuestra vida emocional nos invita a los hombres a reconocernos desde una manera integral, pero también aprender a vivir con estas emociones que forman parte de nosotros. No hay emociones ni masculinas ni femeninas. Las emociones tienen que ver con esta experiencia que tenemos hombres y mujeres. Cuando no es. Pues muchísimas gracias y creo que hay mucho que sacar de este comentario porque creo que es lo que nos está pasando a nivel cultural, a nivel social, en el interior de las casas, ¿no? Todo esto que entonces, como no se permite la vulnerabilidad para los hombres, sí se permite la violencia. Pero fíjate que aquí a mí me gustaría decir algo. Por una parte, veo a los hombres queriendo luchar por el derecho de ser vulnerables y por otro lado veo a mujeres con cabeza de aquellos hombres, ¿no? Con esta forma patriarcal de pronto decir, es que las viejas, y somos mujeres, o sea, ¿cómo es posible que nos estemos hablando y de alguna manera entonces si no cumples con este rol de mujer que seas totalmente multitask, por supuesto, ¿no? Y que no sudes y que estés perfecta y que puedas y que no llores y que seas una guerrera y que, ¿no? Y dices, espérame, o sea, entonces ¿solo estamos tratando de cambiar papeles o cómo? ¿Dónde está esto que nos lleva a ser seres humanos independientemente de lo demás? No hombres y no mujeres, sino seres humanos capaces de vivir nuestras emociones. Hace ratito, en lo que decía ahorita en la cápsula, decía, ¿qué te está enseñando esta emoción? Pues si yo lloro y estoy triste, necesito irme hacia atrás para curarme, ¿no? Y a veces, por nuestra cultura, a veces lloramos cuando estamos enojados, sobre todo en las mujeres, ¿no? Las mujeres se da que estás tristemente enojada, por no decir de otra manera, ¿no? Y en los cuando hombres, no debería de ser cuando así. no Claro. deberías de ser así, sino tapamos una emoción con la otra y no estamos viendo las emociones que son para todos. Esto me parece muy importante que fue lo que dijo ahorita Cirilo, que dice, bueno, las emociones no tienen sexo. Eso me parece buenísimo, ¿no? Claro. O sea, todos nacemos. ¿Por qué cuando ya estamos en esta tierra, entonces nos empiezan a dividir y a decir esto sí para ti, esto sí para, ¿no? Y creo que eso es mucho de lo que hemos visto. ¿Por qué razón hay mujeres que se expresan como hombres? Pues porque tenían que buscar formas de integrarse al mundo masculino. Al mundo masculino, ¿no? Y es una trampa. Sí, adelante. Y justo pues porque entrar al mundo masculino requiere imposición, entonces a veces ahí tienen que masculinizarse porque viven violencia dentro de esos espacios, ¿no? Quiero retomar lo que comentó Cirilo, un saludo, es una persona muy admirada para mí, Cirilo. Es que la dinámica de las emociones de los hombres es bien interesante, porque la vulnerabilidad también se vive diferente de acuerdo a los privilegios que se tienen, ¿no? Cuando tenemos, en este caso los hombres, cuando nos sentimos vulnerables ante un entorno, sabemos que estamos perdiendo los privilegios que comúnmente tenemos. Por ejemplo, en relaciones de pareja, para irnos más para acá. Claro. Cuando la pareja me dice que no a lo que yo quiero, cuando la pareja me demuestra independencia, cuando la pareja me demuestra autonomía, ¿no? O sencillamente quiere hacer lo contrario a lo que yo quiero, tenemos un conflicto. Yo eso lo puedo interpretar desde mi poder y mi control, bueno, que estoy perdiendo el control y que no forzosamente quieres independiente, sino que no quiere estar conmigo. Ok, ¿no? Vamos a quedarnos con eso y regresando te retomo Súper. para que nos los expliques un poquito mejor. Vámonos a un corte, quédate con nosotros, estamos aquí en Diálogos en Confianza. Cometer errores o sentirse inadecuado o temeroso es una condición humana que todas las personas experimentamos. Seamos compasivos con nosotros mismos.
Bueno, pues ya estamos de regreso hablando de la vulnerabilidad y cómo esta no es debilidad. Y nos quedamos justamente con Gabriel platicando sobre los privilegios que los hombres tienen justamente al pararse en esta sociedad que les exige ser fuertes, no ser vulnerables, y a nosotros exactamente nos permite lo contrario. Entonces, te quedaste diciendo que la pérdida de control era una de las cosas que los hombres no querían, pues tener ahí como un punto de pérdida, ¿no? Sí, y la interpretación que se hace cuando se pierde el control, ¿no? Situaciones como las mencionaba, o sea, de pronto cuando hay una muestra de autonomía, se puede vivir como que me está abandonando, ¿no? Como que tiene decisiones económicamente independientes, sentimos que ya no me va a necesitar económicamente, ¿no? Eso nos genera una serie de emociones, que puede pasar por el miedo, que puede pasar por la vergüenza, que puede pasar por dolor, pero al no tener ese desarrollo emocional, que es nuestra propia responsabilidad también el tenerla, lo transformamos, como les comentaba, en lo que sí sabemos manejar. Más allá de que lo aprendimos, sabemos manejarlo y decidimos que es ira o enojo. Exacto. Oye, me gustaría, perdón, nada más ahí, porque creo que es un punto importante. A ver si nos puedes explicar. Fíjate, cuando dices ahí, o sea, si yo tengo miedo que ella me deje, ¿no? O sea, yo lo que tengo miedo al final es que ella me deje. Sí, sí, sí. O sea, si ella me dice de repente que va a trabajar y que va a ganar dinero, cuando la estructura de la pareja ha sido que yo soy el proveedor, y entonces ella ya va a ganar dinero, ya no me va a necesitar. Si no me necesita, me va a dejar. Ese pensamiento es el que nos pone en un estado de vulnerabilidad. Eso, ¿no? Decir eso lo sacaría a los hombres del problema. Y sin embargo no lo dicen porque tienen miedo a mostrar esa parte, a mostrar te quiero y no te quiero perder. Y es muy amplio porque estamos hablando otra vez de una estructura masculina, una socialización masculina que nos lleva a ver la vulnerabilidad como algo que no queremos y que por lo cual necesitamos tener el control. Perdemos el control. Sin el control es como, o sea, a veces en grupos de reflexión lo vemos así, es que sin el control es como si estuviéramos en un vacío, en algo desconocido. Y aterra lo desconocido. Claro, pero no es contrario a ustedes, porque, o sea, si tú sigues ejerciendo el control sobre mí, o sea, si tú me sigues diciendo, estoy poniendo este ejemplo para que el público entienda muy bien de qué estamos hablando, si tú me sigues diciendo, no quiero que trabajes, Cristina, no quiero que vayas a trabajar y quiero que te quedes y eres violento conmigo y no me das permiso, etcétera, me vas a perder. Justo decirme lo contrario me gana. ¿Por qué los seres humanos no entendemos eso? Si tú llegas conmigo y me dices, te quiero, no te quiero perder, me da miedo que cuando ganes dinero decidas que no soy importante ya para ti. Va a ser muy triste lo que voy a decir, y esto sería una invitación a la reflexión para nosotros. Y lo comento desde mi propio trabajo, porque sé lo que cuesta. Yo no soy ajeno a esto. Es una báscula entre, ¿qué prefiero? ¿Mantener mis privilegios, mi control masculino? Claro. O la pareja. Y eso es comúnmente gana eso. Ahora, esto es tan engañoso. O sea, no gana la pareja. Muchas veces no. ¿Por qué? Porque para poder entrar a este mundo de la vulnerabilidad implica una introspección muy fuerte. Y lo vemos en los grupos de reflexión. Claro. Claro. ¿Cuántos entran y cuántos continúan? Porque cuando entramos vemos todo lo que tenemos que trabajar. Pero sí por eso lo veo como una posibilidad la vulnerabilidad. Claro. El problema es el poder. Y tan es así que hay quienes sí asumen vulnerabilidad y a través de la vulnerabilidad hay una manipulación porque están ante todos los privilegios. Por ejemplo, esto es muy típico, es que yo soy un hombre sensible. Y eso lo hacemos muchos hombres. Melissa Fernández hablaba de eso. Conozco a varias. Sí. Melissa Fernández decía, ¿cuál es el tipo de bueno, más o menos, no es que lo sé exactamente así. ¿Cuál es el tipo de violencia que ejercen los hombres que se dedican a estos temas? La violencia emocional. Claro. ¿No? Y que pasa por ahí. Y Juan Guillermo Figueroa comenta que el tratar de ligar o tratar de establecer una relación erótica afectiva a través de ese tipo de manipulaciones es doblemente violento. No, bueno, y es maquiavélico, por Dios. Es maquiavélico. Maquiavélico. Por eso está el tema del poder de fondo y la manipulación de la vulnerabilidad, ¿no? Fíjate que me llama mucho la atención porque es como
el poder contra el amor, ¿no? Es muy triste, pero es real. Ahora, en el fondo, por eso yo también lo veo como una posibilidad, porque nosotros los hombres, en ese sopesar, es difícil cuando les hablamos y decimos responsabilidad afectiva, no violencia, y a veces como que no se entiende, porque no entendemos también lo que nosotros ganamos. Y se gana muchísimo con eso, se gana una mejor calidad de vida, se gana una cercanía con hijas, hijos, una mejor relación, ¿no? Lo que pasa es que el renunciar otra vez a todo esto cuesta trabajo, ¿no? Renunciar a los pactos patriarcales, por ejemplo. Claro. Sí, sería Tiene cambiar toda la razón, estructura. o sea, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que dices. Es un proceso, porque no puede ser una imposición tampoco de las mujeres hacia los hombres como un mandato de ahora tienen ustedes que ser vulnerables para que nosotras los apreciemos, ¿no? O sea, no son mandatos, son procesos de autoconocimiento, de introspección, de sensibilización y co-construidos desde la compasión, desde la amorosidad, ¿no? Exacto. Y desde la paciencia, co-construidos. o sea, con el otro, no es un mandato. Ahora seamos vulnerables, todos, muéstrense, porque no tampoco, o sea, no es así. Claro, como tampoco lo otro, los totalitarismos, ¿no? Que decías, me encantó tu palabra, es el totalitarismo de las emociones, porque vivimos en esta sociedad totalitaria hacia las, dictatorial hacia las emociones. Sí. Tienes que ser esto y entonces invalidas lo otro. Es un proceso y lo que estás diciendo, claro, renunciar a los privilegios es todo un trabajo personal, una decisión y por supuesto que ganas mucho, ganamos mucho en las relaciones entre las diversidades, ¿no? Pati, ¿qué podrías decir que ganamos? Porque fíjate, creo que ahí está como un poco el punto ciego. O sea, parecería que no se sabe que se gana. O sea, como si esa ganancia no es tangible, el poder sí es tangible, ¿no? Claro. Y esta ganancia no es tangible, entonces no es valiosa y entonces no la puedo poner en números y tampoco puedo darle el valor que debería de tener. Pero ¿tú qué dirías que se gana? O sea, ¿cómo podríamos convencer a los hombres que nos están viendo y a las mujeres que están en esa posición? ¿Te conviene porque vas a ganar qué? ¿Qué vas a ganar? Hoy me pones en una posición muy no, entre todos lo hacemos, entre todos. Por favor. Sí, entre todos. Bueno, ¿no? Desde mi experiencia personal y terapéutica y demás, yo pienso que se gana mucho y que primero que nada que el poder es algo conocido y entonces, bueno, sí tenemos ganancias, no tampoco digo que sea malo, o sea, hay ganancias, pero con la vulnerabilidad muchas más, o sea, nos vuelve más con una mejor salud emocional, desde la perspectiva psicocorporal, es por supuesto mucho más saludable el poder expresar con esto no puedo, en esto no soy suficiente, no soy suficiente, esto no lo sé, tengo que aprenderlo. Exacto. No, por esto de la pandemia, yo nunca había dado consulta en línea en 30 años de práctica clínica. Claro. Nunca había dado consulta en línea y adolescentes menos. Y los chavos me enseñaron, ay, mira, hazle así y así en medio de la sesión. Eso no lo debe de hacer un psicoterapeuta. Pues yo rompí muchas reglas de lo que no se debe de hacer un psicoterapeuta. Y te acerca al otro. Exacto. Oye, no, chavos, ayúdenme porque no le sé con esto. Ah, maestra, hazle así. Te acerca, ¿me entiendes? Te vuelve espontáneo, flexible, como el bambú, ¿no? No, hombre, has dicho cosas hermosas, ya ves cómo sí. Me entró la inspiración poética. ¡Qué bueno, qué bueno! Es que eso me parece porque que es importante. Resistir, mira, me acerca al otro. Resistir es parte del proceso resiliente. Si hay una adversidad y tú no resistes, la adversidad te arrasa, te traumatiza. Pero es solo la primera parte del proceso. Si tú resistes más de lo conveniente, entras en estado de estrés, de depresión, de tensión, de ataque de ansiedad, etcétera. Entonces necesitas flexibilizarte.
Y claro que ganas mucho, o sea, pero necesitamos co-construir una sociedad donde la vulnerabilidad esté integrada a nuestra experiencia con otro ser humano. No estoy diciendo co-construir una sociedad o relaciones sociales vulnerables, no, ni vulnerables ni vulneradas, sino donde Amorosas, la ¿no? vulnerabilidad esté integrada en la experiencia humana desde la compasión y desde el amor. Exacto. O sea, ese es el secreto. O sea, el amor Ganas y mucho, el amor claro. y la Te relaja, conexión. empezando por el cuerpo. Si yo claro. digo, a ver, el poder, si me siento, no, como me pongo así derecha, si yo lo nombro, mi cuerpo responde. Pero cuando digo vulnerable, me relajo, digo, que fluyo, ¿me entiendes? Me voy a sonar hippie diciendo el fluir, pero, No, pero el sí. flow, ¿no? El flow es maravilloso. Sí, o sea, siento mucho más como que hay esta palabra que tú has nombrado varias veces aquí, posibilidad, ¿me entiendes? Claro. Esto, Y posibilidad. tú lo acabas de modelar. Sí. Cuando te pregunto, Cristina, Sí. oye esto, y dices, espérate, me pones en una situación, ¿no? Y nos dices de alguna manera, estoy vulnerable, no lo sé. Sí. Y en el momento que lo haces, cambia tu postura y empiezas a buscar esta posibilidad de hacerlo sabiendo que estamos aquí para co-construirlo. Sí. ¿No? Y creo Sí, que te dije, entre todos lo hacemos. Sí. ¿No? Y Entonces ya entonces me eso, relajo. es que, fíjense, qué lindo lo que estás diciendo, porque, claro, fue un ejemplo en el cual construyendo juntos y dando, Exacto. se puede sacar algo maravilloso. O sea, la definición que dijiste es hermosísima y es finalmente lo que estamos diciendo. O sea, a mí me gusta decirle a los hombres, o sea, el amor que sueñas, ahí lo encuentras. No lo encuentras en el poder. El amor que soñamos todos los seres humanos, Claro. ahí lo encontramos, no en el poder. O sea, este Y es a el las- llamado del y a programa las de hoy. mujeres, y a las mujeres. Claro, y a las mujeres no nos también. vamos a liberar buscando el poder tampoco. O sea, porque entonces no nos podemos encontrar, ¿no? Varias de las llamadas y de las participaciones decían como, es que estoy perdiendo, o sea, me pongo esto para no perder. Y tú decías, bueno, ¿y qué es esto tangible? Esto tangible es poder encontrarnos a nosotros, ganarnos a nosotros. No es un camino que digas, ay, qué padre, ahora nos lo vulneramos todas, ¿no? Y no, es un proceso porque tenemos que conocer quiénes somos. Tenemos que conocernos, tenemos que tocar nuestros sentimientos, ser capaces de decir, estoy triste, estoy enojada, estoy afectuosa, me siento cariñosa, me caes bien, estoy contigo, ¿no? Que hasta eso así como que lo hacemos como, ay, no, ¿no? Esta parte de conocernos y de poder tocar intensamente nuestros sentimientos nos da la ganancia de ser un ser humano libre. Claro. Capaz de conectarnos con un otro y podernos acercar. Tú decías, es que perdemos esto de, oye, pues te abrazo, ¿no? A los hijos, a esto. No, porque tengo que poner el ejemplo de eso. No, o sea, creo que ganamos mucho Pero en ese ahí sentido. está el poder. El poder. O sea, yo creo que el poder de la vulnerabilidad es la dignidad, ¿no? Sí, oigan, Del recuperar nuestra dignidad, sí. O sea, cuando tú dices, estás resistiendo, por ejemplo, esto lo veo mucho en trabajo con víctimas, ¿no? Sobrevivientes de violencias, ¿no? Es que yo soy resiliente porque he resistido y sigo resistiendo 20 años en una relación con una pareja alcohólica o violenta, etcétera. ¿Y dónde está tu dignidad, no? Cuando tú tocas con tu vulnerabilidad y dices, yo ya con esto no puedo, ese es un gran poder, ¿me entiendes? Porque te lleva a la posibilidad de hacer otra cosa en tu vida, realmente de tocar la vulnerabilidad como fortaleza resiliente. Claro, eso me parece maravilloso. Acompáñenme a ver el siguiente testimonio y vamos a ver qué nos dijo en este momento. Creo que tenemos el de Gloria, ¿no? Sí, Gloria Martínez, sí. Ella se ha sentido vulnerable y ha vivido con mucha depresión, llora, se bloquea, en fin, vamos a escucharla y ahorita regresando vemos qué le decimos. Acompáñenme. En mi caso, por ejemplo, de esta parte de la vulnerabilidad, pues sí es algo
Es una experiencia pues que he vivido. Mi vulnerabilidad pues la represento a través de la sensibilidad, cuando, o sea, de pronto con mucha presión pues empiezo a llorar, y bueno, como que me bloqueo, ¿no? Y esto pues sí ha sido un poquito más notorio en la parte de trabajo. Yo cualquier comentario o algo sí lo tomaba muy personal, y eso también me hacía como que pues de pronto ser muy vulnerable. Y pues realmente ya no actuaba de la misma manera, o sea, yo ya me sentía como avergonzada, ¿no? Pues a mí, por ejemplo, que me vieran llorar o triste, pues no, más mi hijo, ¿no? Yo siempre como que me trataba de que no me viera de esa forma, ni mi familia, ¿no? Entonces siempre, en un inicio pues trataba de contenerlo, pero pues es como una válvula de presión, porque entre más como que se llena uno, a veces a la menor situación explota uno, ¿no? Entonces, pues muchos corajes o algo, yo me los tragaba, y bueno, pues fue cuando un día, al despertar, el brazo derecho completamente me hormigueó. Me empezaron a hacer varios estudios hasta que, bueno, pues ya dieron con la sintomatología, ¿no? Actualmente estoy en remisión, o sea, sigo tomando mi medicamento, pero pues no tengo ya como que esas crisis de pérdida de movilidad, porque es como más se me representa a nivel de salud, porque finalmente pues es lo que yo estaba logrando, ¿no? Pues no reconociendo que la vulnerabilidad, haciéndome fuerte, pues a final de cuentas yo solita me estaba como que boicoteando a mí misma, y pues no avanzaba yo, ¿no? En muchas situaciones. Entonces, pues es importante como que reconocerlo y tomar cartas en el asunto, saber qué estrategias hay, qué terapias hay para poder, pues sentirnos mejor, sobre todo primero con nosotros mismos. Es como yo lo veo de esta forma actualmente. Perfecto. Bueno, pues ella comenta un poco, Pati, lo que estábamos comentando ahorita mientras estábamos viendo la cápsula, que sí hay un momento en el que también en el cuerpo puede haber una afectación, pero bueno, hay dos posturas, ¿no? También puede ser un problema que no tenga que ver con no expresar las emociones, sino un problema de salud mental. Sí, claro. O sea, nosotros estamos hablando aquí mucho sobre la vulnerabilidad como fortaleza, como posibilidad, como mostrar nuestras emociones, expresarlas. Pero también hay situaciones por eventos traumáticos de la vida, por desajustes químicos de nuestro cerebro, etcétera, que conforman pues todo un cuadro que podría llamarse depresivo, trastorno depresivo o trastorno limítrofe, así como se llama en la clínica, en la psicopatología, y en otros modelos psicopatológicos se les llaman experiencias, ¿no? Experiencias depresivas, experiencias borderline, etcétera, que nos hacen experimentarnos vulnerables, claro. Más tendiente hacia una debilidad, ¿no? Que no podemos autorregular estas emociones, que estas emociones nos invaden y afloran, pero no las sentimos como un alivio, sino que las sentimos como una dificultad para poder funcionar en nuestra vida, ¿no? Entonces, ahí es cuando necesitamos, sí, el apoyo de la psicoterapia, en dado caso de la farmacología, de las terapias alternativas, etcétera, de la psiquiatría. Pero entonces, claro, ese es otro tema. Sí, y por supuesto que si no puedo autorregular estas emociones, si me estoy sintiendo afectada por estos síntomas de ansiedad, de depresión y demás, voy a sentirme vulnerable. Claro. Muy importante. Adelante, sí. Ana, muchos comentarios, sí, sobre esto que estamos mencionando, pero también habían mencionado bastante sobre el tema de estos mandatos que hay en la sociedad. Por ejemplo, de Johan Alexis, que dice: yo entiendo a la vulnerabilidad como ser susceptible a cualquier problema o situación. A través de estos hechos se forma la persona y sirve como mecanismo de defensa para salir adelante. Soy sensible a toda desgracia, nada humano me es ajeno. Nos escribe a través de Facebook. Qué bonito. También ya mencionaba un caso que lo platicamos antes y que tiene que ver con esto, de Andrea, que nos escribía: yo soy borderline y siempre he andado con cara duda en la calle, solo en casa, o que personas de muchísima confianza lloro. Solo quienes viven y conviven mucho tiempo conmigo se dan cuenta que soy una persona vulnerable y probablemente peligrosa. Nos escribe a través
de Facebook. Otro comentario que tenemos de Berenice Castro. Lamentablemente es así. Una sociedad machista que provoca tantas heridas emocionales, hacer entender que antes de ser hombre o mujer somos seres humanos. Nos escriben a través de Twitter el usuario Ceudi. Solo conociendo de qué pie cojeamos podemos resolver cómo y hacia dónde caminar. Hay que ver nuestras vulnerabilidades. Muy importante, es una oportunidad, como dices, de crecimiento, de cambio, claro. También ya mencionábamos hace un momento algunos de los comentarios de estos mandatos que se pueden tener incluso de mujeres, personas, etcétera. Y recibimos justo un comentario de eso. Dice, nada más molesto que una mujer en el trabajo por cuestiones laborales llore. Es infantil y hay un lugar y tiempo para todo. Eso nos escribe una mujer también a través de Facebook. Una mujer no los escribe. Dice, sí, nada más molesto que una mujer llore en el trabajo por cuestiones laborales. Es infantil. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinan de eso? Es que es interesante porque el uso y el manejo del poder, que el problema no es tener poder, sino cómo se ejerce, ¿no? Claro. Yo hablé de la perspectiva, de una perspectiva de género, pero hay diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, el uso y el manejo del poder de una familia puede venir de padre y madre, ¿no? Papá, de las personas adultas hacia niñas y niños, ¿no? Ayer, trabajando con jóvenes, también veía la dificultad que hay a las personas adultas para que piensen que se les salgan de control los jóvenes. Aquí, por supuesto, o sea, entre pares, por ejemplo, puede haber violencia, por ejemplo, de una mujer hacia otra mujer, ¿no? Y justamente a través de una idea, pues hablaba de una idea patriarcal de que llorar es malo, y más en un lugar en el cual tú tienes que trabajar, ¿no? Y si no trabajas, te pones a llorar, no estás produciendo, porque yo sí estoy produciendo, porque yo sí soy fuerte. Claro, o tal vez es por la forma como le dicen las cosas, porque también llora por algo de trabajo, dicen, ¿no? Sí, ahí, pues habría que ver cómo se lo dicen. Claro. De que tal vez la están insultando, el ambiente laboral tal vez es violento, te descalifican, ¿no? De descalificación, y no es necesariamente así, que es otro de los mitos masculinos, ¿no? El ambiente laboral tiene que ser violento y tiene que ser descalificativo, y no es cierto. Ahí, porque probablemente hay violencia laboral. Y de alguna manera es como si las mujeres estuviéramos en esta lucha por el poder, y entonces ¿cómo te atreves tú, otra mujer, a llorar? Si a mí me está costando mucho hacer todo esto y hacer esta lucha para que me vean, ¿no? Y entonces de pronto no nos damos cuenta que algo le está pasando al otro, que algo le está, o sea, ¿cómo nos acercamos para ver qué le pasa? Ahorita en la cápsula esta mujer decía, es que yo me callé mucho tiempo, ¿no? Y entonces me callo y lloro, y no toca su enojo hasta que un día explota. Y claro, en ese día el cuerpo le dice, hey, aquí hay algo que te callaste. Y el cuerpo empieza a hablar. Entonces es esto que me callé, que es mi emoción callada, que es mi llorar como en un lugar que supuestamente no se debe. Es una forma de expresión que si fuéramos un poco más compasivos con nosotros mismos y con el otro, podríamos decir, ¿qué te pasa? Claro. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Iba a decir algo irónico, pero mejor no. La vulnerabilidad ayuda a crear lazos y a establecer vínculos con otras personas. Nos permite ser empáticos. La vulnerabilidad yo considero que es una fortaleza resiliente. Diferenciar dos aspectos. Uno, la vulnerabilidad como una condición humana, y otra, la situación en la que estamos siendo vulnerados. Toca con la vergüenza y que sí podría convertirse en una debilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad? Pues yo pienso que es parte de nuestra condición humana. Ha sido muy opacada por toda esta cultura que se le llama la japicracia, ¿no? O sea, la dictadura del optimismo. La vulnerabilidad es un estado en el cual se siente un peligro. Si tú no eres productivo, no tienes control, no tienes poder, entonces eres visto justamente como débil. Ver la vulnerabilidad, ¿qué es la vulnerabilidad? Es una posibilidad de vernos diferentes,
como hombres, como mujeres pertenecientes a una cultura neoliberal y economizada y productiva. La vulnerabilidad es algo que negamos y que es inherente a todos. Te pasa a ti y me pasa a mí, pasa en otro lado del mundo, o sea, pasa en todos lados. Ser como somos, esta expectativa que hay de cómo deberíamos de ser, en el momento que dejamos de tocar sentimientos que no consideramos correctos, en ese momento dejamos de estar completos. Y decir, con esto no puedo. Y está bien rendirse. Está bien rendirse, está bien tocar con esta vulnerabilidad, con los límites. No es resiliente todo el tiempo, 24 horas y en todas las áreas de la vida y ante todas las circunstancias. La ansiedad es esta, como este escenario psicocorporal que está pidiendo ayuda a la persona. Detrás de esta ansiedad está todo este llanto no expresado, todo este miedo no compartido. ¿Estás diciendo que la vulnerabilidad es algo que se ha permitido más a las mujeres, al sexo femenino? Desde un estereotipo, bueno, desde una perspectiva de género, se tolera más. Dicen que al que no habla, Dios no lo escucha. Pero según la empresa de recursos humanos ADECO, el 75% de la población sufre algún sentimiento de ansiedad y nerviosismo al hablar en público. Algunos de los síntomas físicos asociados a la glosofobia o miedo a hablar en público son la sudoración, náusea, mareo, voz entrecortada o ritmo cardíaco elevado, los cuales pueden ir desde muy leves hasta verdaderas crisis de ansiedad. Otro miedo común y que se encuadra en las llamadas fobias sociales es la corofobia o miedo a bailar en público. La persona corofóbica se angustia por cualquier situación, ceremonia o personas asociadas con la danza. Es más, la persona puede estar molesta por el simple hecho de ver a otras que bailan delante de ella. A veces este tipo de fobia se relaciona con la afefobia o temor a ser tocado. Vencer este tipo de fobias implica enfrentar tu vulnerabilidad, el miedo a ser juzgado por los demás. Muchos terapeutas recomiendan la desensibilización sistemática, que se trata de ir poco a poco acercándote a la situación problema. Si tu miedo es bailar en público, comienza por bailar solito en tu casa o con tu pareja. Si tu miedo es hablar en público, enfrenta situaciones en donde tengas que hacerlo y de un tema que domines primero frente a conocidos. Lo preparas, lo estudias, te apoyas con tarjetitas, lo haces un par de minutos. El truco de este tipo de terapia es ir paso a pasito. Te invito a que confrontes tus miedos sociales, porque de no hacerlo, te vas a perder muchas actividades como bodas, reuniones, fiestas y otras en donde, créeme, se obtienen recuerdos valiosos para toda la vida. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia. Muchísimas gracias, mi queridísima Fer. Gracias, Fer. Pues, Cris, nada más para decirle a la audiencia que ya estamos en el bloque final de este programa Diálogos en Confianza y, pues, por supuesto, dar salida a sus comentarios, preguntas, para que hoy los especialistas nos ayuden a responder algunas. Están en comentarios, pero tengo algunas preguntas buenas. Va, venga. A responder. A ver, empezamos con este que me gustó muchísimo de Francis Martínez, que nos comenta: estoy llorando con el tema de hoy. Siempre traté de ser fuerte y que no podía con todo. No me permitía llorar, pero mi cuerpo ya me estaba hablando. Tengo desgaste de cartílago en ambas rodillas y me sentía tan vulnerable que no quería salir. Pero ahora me doy cuenta que no es malo sentirse así. Ya no me siento tan tensa. Poco a poco, qué padre, Francis, leer ese tipo de comentarios Muchísimas gracias. En el cierre del programa. Muchas gracias, Francis.
Nos comentaron también, Francisco, yo me siento vulnerable cuando trabajo en Uber, a raíz de que me asaltaron, precisamente trabajando en Uber. Trabajo con este miedo constante. Nos han hablado también del tema de inseguridad, cómo se han sentido vulnerables frente a la inseguridad de nuestro país. Claro. Estoy de acuerdo, expresar nuestros temores y sentimientos, pero tener recursos por si alguien se quiere aprovechar de ellos. Susi, comentarios como el de Susi se han repetido a lo largo de nuestra transmisión. Cris ya lo había mencionado, pero sí han ocupado mucho el tema de se van a aprovechar, puedo expresarlo, pero con precauciones. A ver, yo creo que respondemos ese, ¿no? Sí, a ver, sí. si quieren... Para mí es muy importante que se entienda que esto de ser vulnerable no significa que me amarro, no significa que me aguanto, ¿no? O sea, sé que soy vulnerable, sin embargo, puedo tocar los límites y por eso toco el enojo. O sea, el enojo me protege. Claro. Y a veces las mujeres lloramos en vez de decir hasta aquí, ¿no? Y es importante poder poner hasta aquí. Me lastimas. Entonces, voy a ver mi entorno y voy a medir mis riesgos y voy a decir hasta aquí. No se trata de, me van a dar una medalla por aguantar, de ninguna manera. No, reconozco que no soy perfecta, reconozco que me puede doler y por eso me cuido. Y me cuido a mí y cuido a los demás. Eso creo que es importante, ¿no? Resaltar el tema del cuidado. O sea, parecería que cuando soy vulnerable, esto que hablábamos de los totalitarios, entonces como soy vulnerable no me cuido. No. Es una señal de alarma. Claro. O sea, cuando toco la vulnerabilidad, toco también con qué tanto esta situación me pone en riesgo. Exacto. Y me cuido, ¿no? Por lo que comentaban de la cuestión del Uber y demás. O sea, sí he tenido experiencias en las que me han vulnerado, o sea, lo de afuera me ha vulnerado, puedo, al tocar con este miedo, pues el miedo es una señal de alarma, nos sirve para la sobrevivencia, para el autocuidado, para el poner límites, para no exponerme y para buscar los recursos que me ayuden a disminuir el impacto de esta situación si me tengo que seguir exponiendo, como en el caso de un chofer de Uber, ¿no? Que tiene que seguir trabajando de esto, ¿no? Ahora, perdón, si a veces se tiene ese miedo, ¿no? Sobre todo lo hemos visto en los grupos de hombres, como decir, bueno, es que si yo me muestro vulnerable o si yo dejo de ejercer violencia y ella ahora es la que ejerce violencia, es como perder el control. Y a veces perder el control da mucho miedo, ¿no? No forzosamente. Y no solamente los hombres, las personas adultas, las personas heterosexuales, para los grupos de la diversidad. Perder el control no siempre es malo, ¿no? El asunto es cómo respondo ante esa pérdida de control y no siempre tiene que ser con violencia, ¿no? Es exacto, o sea, para eso es la asertividad y eso, claro, conlleva una creatividad para poder responder de diferentes maneras que no sean violentas. Entonces, creo que a veces... Lo hablo también desde mi experiencia, o sea, si después decir, ¿cómo voy a responder? En eso a veces los grupos de reflexión nos ayudan, o la terapia ayuda, ¿no? Porque co-construimos. Entonces esa es la diferencia, porque cuando yo creo que yo soy la que tengo que controlar, estoy poniendo al otro por debajo de mí. Y estoy pensando que yo, superpoderosa, voy a ser la que diga cómo. Entonces ahí hay una diferencia. Y esto que decías ahorita, miedo y enojo. El miedo me ayuda a ver cómo está y el enojo me ayuda a poner el límite. Claro. Entonces, si yo no puedo tocar mi enojo, no voy a poder poner límites. Pero si no puedo tocar mi miedo, como nos decía el del Uber, oye, tampoco puedo cuidarme porque entonces me voy a exponer. Y no se trata de eso. Por eso es importante poder tocar todas nuestras emociones y poder tener un proceso personal, porque esto de vamos a ser vulnerables nos puede pasar, no es tan fácil, se requiere valentía para entender quiénes somos y en esta valentía entonces vamos creciendo y vamos entendiendo que el otro también crece, que el otro también se defiende. Claro, y ahí co-construimos. Y aparte, como saber qué me dicen, o sea, las emociones me están hablando, ¿no? Me hablan. Entonces, la emoción, en el caso de Uber, del miedo, pues solo le está diciendo, tienes que estar alerta ¿a qué? O sea, ya te pasó, cómo sucedió, por qué sucedió, en qué lugar estabas, qué cosa no viste. Y a veces, aunque estemos
atentos, a veces aunque veamos, aunque nos estemos cuidando, pues a veces nos pasan situaciones, ¿no? O sea, también hay que entender esa parte, ¿no? Pero bueno, a ver, si alguna más nos ibas a decir. Tenemos esta llamada de Francisco Bárcenas que dice, para mí en la vulnerabilidad es muy importante la mancuerna entre actitud y aptitud a partir de nuestro genoma humano que en ocasiones no lo desarrollamos. Otra llamada también nos dice, la vulnerabilidad es la cualidad que es susceptible de ser lastimado o herido físicamente. Yo creo que la vulnerabilidad entra en la percepción de cada individuo, nos dice Juan Francisco Meso. En lo que él decía y él describe en su comentario, perdón, en su llamada, es que pues vulnerable puede ser como, esto para mí tal vez no es vulnerabilidad, pero para ti sí es estar vulnerable. Para mí no es vulnerable estar frente a una cámara, hablándole a no sé cuántas personas, pero para otra persona puede ser que sí. Entonces es lo que nos menciona en su llamada Juan Francisco, que entra la percepción de cada individuo con respecto a la vulnerabilidad. Claro, sí, es lo personal. Claro. Mónica nos dice, para mí es muy complicado mostrarme vulnerable. Generalmente cuando estoy enojada lloro. Es la forma de sacar todo mi estrés, pero esta forma me hace sentir más vulnerable ante una emoción que yo considero debe demostrarse con más fortaleza. Pero bueno, el llanto al parecer es uno de los comentarios y más recurrentes. Pero cuando yo me enojo. Cuando se enoja, eso es lo que menciona Eso Mónica. sería como importante, ¿no? O sea, ¿cuál sería la expresión adecuada del enojo? Exacto, porque la expresión adecuada ahí está hablando en que el enojo no llora. O sea, es como si se equivocara de vestimenta, ¿no? Como si se equivocara de esencia. El enojo dice hasta aquí. El enojo habla de cuidado, de poner un límite. Entonces, parece que no se puede terminar de empoderar porque se va a llorar, ¿no? Ahí puede haber, el enojo no está bien visto, ¿no? Así como en mi familia decían, ¿para qué ganas con llorar? ¿No? El enojo estaba bien visto. Llorar no. Entonces ahí podría ser al revés y es un proceso de aprender tanto esto como esto me sirve. Porque, por ejemplo, el enojo, así como a los hombres no les permiten la vulnerabilidad ni muchas emociones, ¿no? El enojo a las mujeres no nos los permiten, ¿no? Es uno de los que nos dicen, no, las mujeres no se ven bonitas enojadas, ¿no? O sea, no te enojes, porque te enojas. Entonces, tal vez ella necesita aprender a hablar su enojo. Y a reconocer que está bien. Que también está bien. Y expresarlo corporalmente, o sea, porque a las mujeres también se nos ha, con esta opresión social, expresamos el enojo de, estoy muy enojada. No me crees, ¿verdad? O sea, realmente hay una energía que tiene el enojo que no tiene la tristeza. Claro. Son y rutas neuroquímicas diferentes. Y por lo tanto, corporalmente, ¿está enojada? Sí, claro, sí estoy enojada, porque mi cuerpo se pone diferente, ¿me entiendes? Y no estamos hablando de golpear, insultar, no. Me da risa porque una amiga le decía a su hijo, mami, ¿estás enojada? No, y ella voltea y le decía, no, estoy encabronada. ¿No? O sea, más que enojada, pero sí es esto que dices, el enojo, o sea, es más fuerte, no necesariamente si tú lloras, lo descalificas al enojo, le quitas la importancia que las mujeres estamos tristemente encabronadas. ¿No? O sea, no llegamos. Entonces, esto que tú decías, esto que mandamos al otro es, estoy enojada, mira qué enojada es. ¿No? O sea, no es congruente la comunicación que yo mando con el otro, por lo tanto, el límite no está puesto. Ok, y me están preguntando que de producción que si la vulnerabilidad se puede utilizar como chantaje. Híjole, qué preguntita. Sí, bueno, es que... Hace ratito lo dijo. Hace ratito Gabriel lo dijo. A ver, ¿no? Espérate. Justamente, por ejemplo, lo comentabas, esto de yo soy un hombre bueno. Mira, muy claro, en mi familia. Mi papá agarraba y decía, con un conflicto con mi mamá, venía y me decía, entiéndela. Mira, de verdad, ella es así, pero yo sí te escucho. No, mira, de verdad, a veces es difícil tu mamá, pero sé tolerante. Yo no soy así. O sea, ahí hay un mensaje que pasa desde yo te entiendo
y aparte yo soy, pero está utilizando para una manipulación, pues, ¿no? Esas son formas de manipular desde un uso de poder, de que yo utilizo la sensibilidad para ganar, ¿no? Y ahora, eso ya fuera del cuerpo masculino, o de hombre o mujer, está el hecho de yo soy débil, tienes que ayudarme. No puedo hacer mi tarea, es que yo tengo fíjate que mi familiar se puso mal, ayúdame a hacer la tarea y me voy a jugar fútbol, ¿no? Que son violencias sutiles, ¿no? Claro. Entonces desde ahí Más bien de ahí, no desde la vulnerabilidad. Sí, no. Yo creo que la vulnerabilidad es una parte de la condición humana y se puede convertir en una fortaleza, en una posibilidad. En valentía. Esto otro es más bien un rasgo narcisista de la personalidad o de agresión pasiva que usa una dramatización en la que se hace el débil o el pobre de mí para victimiza. Estamos hablando de otra cosa. Manipular al otro. Habla de manipulación. De manipulación. De chantaje y manipulación. Chantaje y manipulación. A ver, ¿hay más preguntas? Hay una pregunta, Cris, que les hiciste a los panelistas, que qué se ganaba cuando se era vulnerable. Pero la audiencia, y fueron varias personas, voy a tomar la de Jesús López Reyes, que nos dice, bueno, ¿cuáles son los riesgos de ser vulnerable? Qué bueno. Me parece muy interesante. A ver. A ver, los riesgos de ser vulnerable, y tomo alguna de lo que nos dijeron al principio también, de esto de no pertenecer a este grupo, a la familia, ¿no? Entonces, para esto, decir, híjole, sí soy de la familia, pero no soy igualita, ¿no? Eso es un riesgo. Y entonces ahí corres ese riesgo encontrándote a ti misma, tomando el valor de decir, y aunque no sea igualita, también pertenezco a esta familia, ¿no? Pero sí es un riesgo, ¿no? Es un riesgo de no encajar en ciertos lugares, ¿no? De que no todo el mundo te diga qué bien lo haces. Y entonces ahí tiene que crecer hacia nosotros mismos conocernos y esta dignidad que decía Patricia hace rato, ¿no? Esta dignidad y este amor propio. Yo creo que, creo que también tiene que ver con poner barreras o poner límites. Yo también creo que tiene que ver con poner límites. O sea, yo creo que tú debes de saber frente a quién te puedes poner vulnerable. Sí, claro. O sea, es muy importante. Estamos hablando de una emoción tan importante, tan profunda, que conecta a tal grado que si el receptor no está parado ahí, no se merece mi vulnerabilidad. Así es. O sea, no se merece mi revelación. No. Porque tenemos que estar en el mismo estado para poder, entonces, porque si no, sí te puedes, dignidad. Puedes burlarte de mí, Claro. puedes tratar de menospreciarme, de hacerme sentir mal. O sea, tengo que saber frente a quién. O sea, es bien importante elegir frente a quién, ¿no? Y ahí estás hablando Ese es el riesgo. de escuchar tus emociones, porque ahí va a estar el miedo diciéndote, aquí no es el lugar. Exacto. Claro. Y es interesante porque, bueno, también hay que ver, de toda decisión hay una consecuencia, ¿no? Ya sé si decido ponerme o no vulnerable, pero también hay vulneraciones sociales, o sea, Claro. las personas con cuerpo de mujer, las mujeres, son vulnerables a muchas situaciones sociales. Si pasa por una calle oscura, pues saben que no solamente les pueden asaltar, sino las pueden violar, ¿no? Pero trayéndonoslo, por ejemplo, al tema de pareja, pues es que la vulnerabilidad trae consecuencias de que si lo pongo o no lo pongo. Ahí lleva mucho, algo que quería retomar, algo que dijo, no sé si se llama Juan Francisco. El que nos preguntó José López de los riesgos de ser vulnerable. ¿O? No, es que hubo alguien que comentó de que la vulnerabilidad tiene que ver con una actitud y una aptitud. Ajá. En un sentido introspectivo y trabajo personal, Juan Francisco. Y en torno a la relación con las otras personas y los riesgos de ponerte vulnerable, tiene que ver primero, yo me echo hacia mí si quiero ponerme vulnerable. Y para eso, uno, no estoy entrenado para verme vulnerable o no, o entrenada para verme vulnerable o no. Ajá. Y cuando veo las consecuencias, pero no me da, porque mi socialización no me dio para eso, entonces yo tomo una decisión. Busco una terapeuta, voy a un grupo de reflexión, me acerco a gente que me puede señalar, porque le escucha, por ejemplo,
En el caso de los hombres, siempre en lo personal yo recomiendo, ayer le decía a los jóvenes, escucha a las mujeres. Claro. ¿No? Eso me pone en una posición de vulnerabilidad, porque si cuando yo le pregunto a una mujer, háblame de mí, pues probablemente me va a decir algo que yo no quiera. Pero cuando tomo esa decisión, me sirve para decir, un trabajo introspectivo, decir, híjole, me cuesta trabajo, pero probablemente sí. Y te quiero escuchar porque te quiero mejorar mi relación contigo. Claro. Gabriel, nos vamos a tener que quedar en eso. Sí, otra vez. Porque tenemos 2 minutos para despedirnos. 2 minutos. Una frase para despedir. A ver, Brené Brown dice, la empatía es una elección de ser vulnerable para sentir con un otro. Entonces ahí creo que no es que vayamos a ir vulnerables por la vida, ¿no? O sea, esto que decía ahorita es, vemos el entorno y también es una elección de ser vulnerable. Oír mis emociones. Muchísimas gracias. Una frase. Sí, integrar la vulnerabilidad a nuestra vida con el autocuidado suficiente. Muchísimas. En conciencia. Muchísimas gracias. Una frase. Bueno, rapidísimo, que en Hombres por la Equidad vamos a tener un diplomado de trabajo con hombres, donde justamente podemos trabajar este tipo de cosas. Métanse a la página de Facebook de Hombres por la Equidad, ahí está la información. Claro, ahí la información la van a tener en todas las redes de Diálogos en Confianza, por supuesto, para que puedan acceder a la información. Muchísimas gracias a los tres, de veras, gracias por un programa precioso. Yo creo que ayudamos a muchísimas personas. Anaí, querida, muchísimas gracias. Gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Quédate con nosotros, por supuesto, aquí en el 11. Hasta luego.